Estamos en el puerto de Burela, 5:30 de la mañana, y aquí los barcos que entran. De pincho, 1, 2, 3, 4, 5 barcos. Lógicamente, cuanto más barcos entren, los precios podrán ser mejores. Bueno, pues Burela, como vimos, la lonja de bajura era por la tarde, aunque había muy poco pescado. Y sobre todo, lo más importante a lo que se dedica es al pincho, a la merluza de pincho que van a pescarla a la zona de Gran Sol, que está por Inglaterra, que recoge Inglaterra, Escocia, Francia, etcétera. Pueden ir tanto al sur de Inglaterra como a la zona norte de Escocia, Irlanda o también a Francia. En este caso, esta merluza está pescada en el sur de Inglaterra. ¿Qué sucede? Que al estar pescada en el sur de Inglaterra, los barcos bajan directamente a descargar en Burela. Sin embargo, si fueran a Escocia o a Irlanda, los barcos descargarían en Irlanda o en Escocia y bajarían en camión. También pueden ir a Francia, pero dependiendo de la flota que haya en un sitio o en otro, pues elegirán una zona o elegirán otra. También otros pescados, como por ejemplo vemos ahí la palometa negra o la gallineta, etcétera, rape que veremos, bertorella, como vimos aquí. Todo esto está pescado en los barcos del pincho, mero, siempre hay algunos pescados que pueden caer. Como curiosidad, ¿no? Decir que un barco hasta que llega, por ejemplo, a la zona del sur de Inglaterra, tarda unas 30 horas aproximadamente, es decir, puede gastar unos 15.000 euros en gasoil, más luego la tripulación suelen ser unos 15 marineros, pongamos que un marinero cobra unos 2.000 euros, básicamente. ¿Ves? Aquí vemos un camión, porque hubo una descarga de camión, un barco que vino de Irlanda, que trajo volanta, trajo volanta. Y ganan unos 2.000 euros más o menos los marineros, y luego el patrón lleva un porcentaje. Aquí vemos la volanta como tiene bastante menos escama, está bastante más castigada. Aquí las están eligiendo y las que son un poco peores pues las cogen y las apartan y luego las eligen por tamaños y luego se subastará por tamaños. Se subasta también ahora se hace por mando, antiguamente se hacía también por voz, pero desde la pandemia lo hacen a través de mando. Entonces vamos a explicar un poco lo de la volanta. Estos barcos que son de volanta, la diferencia entre la volanta, y el anzuelo son palangres, es un hilo con muchos anzuelos y carnaza, ¿vale? Eso sería la merluza de pincho. Y la volanta, realmente lo que es una pared vertical que se pone y entonces la merluza queda atrapada. Por eso la merluza con la pelea se queda así sin escama. Y luego estaría la pesca de arrastre, que ya es la más invasiva, que esa es la que entra luego a las 8 de la tarde, pero la merluza de arrastre, ya la merluza está un poco más castigada. Y como fijáis, la gran mayoría de tripulación, aquí por ejemplo son indonesios, pero también hay de Cabo Verde, etcétera. O sea que españoles, muy poquitos. Los barcos hasta que llegan a la zona del sur de Inglaterra tardan unas 30 horas. Entonces, si van al norte pueden tardar hasta 3 días. Ahí están faenando unos 12 días, no más, porque ya el pescado empieza a degenerar. Y vuelven. Lógicamente el pescado que hayan pescado el primer día luego va a ser el más barato porque va a ser el más deteriorado. Y el que hayan pescado el último día es el que básicamente va a tener horas. Es muy importante el cómo se conserva el pescado en el barco. Casi más importante que dónde se pesca. Fijaos en esta pescadilla, que aunque viene de la zona de Gran Sol, tiene 30 horas. 30 horas. En Burela son grandes especialistas en trabajar este tipo de arte, el arte del anzuelo, mientras que, por ejemplo, veremos que en Celeiro, por ejemplo, son más de volanta. De hecho, luego en un vídeo me parece que digo que los de Cedeira están en Cillero, porque son los grandes volanteiros. Bueno, pues hemos acabado y básicamente, resumiendo lo que hemos visto, lo más importante, una de las cosas más importantes que hay es cómo se trata el pescado dentro del barco. Que el pescado directamente, según se pesca, se viscere y se meta en las cámaras para que no coja temperatura y no empiece a deteriorarse. Eso es súper importante, eso lo hace la tripulación, y si la tripulación está bien formada el pescado saldrá buenísimo. Y luego, nada, lo que os hemos contado, hemos estado aquí en Burela, el pescado desde luego es de mucha calidad y la merluza de Burela tiene fama y la tiene por algo.